bienvenidos una vez más para compartir juntos, queridos hermanos, queridos amigos. Gracias al Señor por esta oportunidad. Vamos a disfrutar juntos el alimento diario. Por lo menos vamos a tocar algunos puntos, porque esta es la palabra de Dios que nos salva, que nos afirma, que nos encamina, que nos ilumina, y nosotros necesitamos compartir esta palabra, disfrutar esta palabra. En la medida que más disfrutemos la palabra del Señor, más vamos a estar fortalecidos y claros con respecto a la voluntad de Dios para nuestras vidas y para nuestro vivir. Estamos compartiendo este tomo de la serie Dios nos llama a su reino y gloria. Una salvación tan grande, la semana número 3, cuyo título es ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Generalmente comenzamos con el día lunes, martes, miércoles, tomando algunos puntos. Yo en esta oportunidad, queridos hermanos, quiero comenzar con el título del día sábado. El título del día sábado era El veneno de la serpiente, dudar de la palabra. La semana 1, recordamos un poquito con respecto a la semana 1. En la semana 1 nosotros habíamos disfrutado con respecto al misterio de la iniquidad, que está escrito en el segundo libro de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Leemos. Dice la primera parte del versículo 7 del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. En esa semana 1 disfrutamos con respecto a este misterio de la iniquidad que ya estaba en acción. Y esto se refiere a lo que habla Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto se refiere a este misterio de la iniquidad. No nos olvidemos que un misterio es algo oculto a punto de ser revelado. Algo que se está llevando a cabo y que se está gestando a escondidas. Hay un misterio que se llama el misterio de la iniquidad. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en el libro de Lucas, capítulo 21, leemos también, Lucas capítulo 21, desde el versículo 34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estos versículos que hemos leído es simplemente para tomar como referencia con respecto a este misterio de la iniquidad, para lo cual en esa semana 1 nosotros disfrutamos que tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Por eso el título del día sábado de esta semana, el veneno de la serpiente, dudar de la palabra. Nosotros no podemos dudar de la palabra, al contrario, en segunda de Timoteo, leemos, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Satanás, el enemigo, conforme al misterio de la iniquidad, está apagando el amor de casi todos, dice la Biblia. El amor de muchos se está enfriando. El amor de casi todos se está enfriando porque el misterio de la iniquidad opera por la maldad. Y el objetivo de Satanás es apartar de los hijos de Dios de la palabra de Dios. Llevar a los hijos de Dios de dudar en la palabra. Por eso así hicimos esta referencia con respecto a la semana 1 de este misterio de la iniquidad. Nosotros fuimos escogidos para llevar adelante el misterio de Dios, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia. Por eso nosotros necesitamos aferrarnos a la palabra. La palabra de Dios es nuestra referencia.
Y nosotros necesitamos disfrutar esta palabra y aferrarnos a esta palabra. El día lunes, el título del día lunes, Dios nos preparó una gran y gloriosa salvación. Vamos a leer 2 versículos, porque esta gran y gloriosa salvación, como compartimos la semana pasada, comenzó con la vida eterna. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aleluya. Jesús nos libra de la ira venidera porque nos dio la vida eterna. La primera etapa de esta salvación tan grande es darnos la vida eterna a nosotros por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer otro versículo del día lunes, Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, este versículo es tan hermoso. Romanos 5, 10. Es tan hermoso este versículo. Acá estamos, Romanos capítulo 5, versículo 10, dice: porque si siendo enemigos, nosotros éramos enemigos, pero mediante la sangre de Jesús nosotros fuimos reconciliados con Dios. Nosotros éramos enemigos, dice Efesios capítulo 2, pero fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Acá comienza el versículo 10 diciendo así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Y acá hay una palabra maravillosa: mucho más. Porque esto se refiere a la otra parte de nuestra salvación tan grande que Dios preparó para nosotros, que es la herencia del galardón del reino. La primera parte de nuestra salvación tan grande es recibir la vida eterna. Más, hay otra parte muy importante que es la meta de nuestra vida y de nuestro vivir, que es el galardón del reino, poder heredar el galardón del reino. Por eso acá, por medio de esta palabra, mucho más, les he añadido esta explicación. Leemos otra vez el versículo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hoy nosotros tenemos la necesidad, a pesar de haber recibido la vida eterna, la salvación eterna, yo necesito ser salvo por la vida de Dios. Para tener una vida normal como cristiano, para tener una vida rica en el cristianismo, una vida gloriosa, llena de paz, de gozo y de victoria en el Señor Jesús. No una vida en el abandono, una vida casual de cristiano, no, de ninguna manera. Ciertamente nosotros fuimos hechos de una manera especial. Dios nos creó a nosotros con el libre albedrío. Pero no confundamos este libre albedrío para dejar de lado a Dios. Yo puedo dejar de lado a Dios porque Dios me dio libre albedrío. Esto no es así. Muchas veces nosotros compartimos ejemplos sencillos del diario vivir. Cuando un trabajador en la empresa trabaja 8 horas o 9 horas o 10 horas y recibe su tiempo de colación, que es 1 hora, colación, descanso, 1 hora. Ese trabajador se toma esa hora de descanso y no dice: no, yo tengo libre albedrío, no vuelvo más al trabajo. ¿Por qué? Porque el ejercicio de su verdadera libertad está dentro de los límites y obligaciones que él tiene que cumplir. Dentro de los límites que le fueron dados está su verdadera libertad. Entonces él sabe que cumpliéndose la hora de descanso tiene que volver al trabajo, porque si no el proceso de línea de la fábrica se corta. Si algunos trabajadores dicen: no, yo tengo libre albedrío, no vuelvo al trabajo. Va a ser despedido de su trabajo, no va a cobrar el sueldo, va a fallar en sus deudas. ¿Cómo entendemos esto? Cumplir con nuestro trabajo, dejando de lado el que yo tengo libre albedrío. Entramos en horario al trabajo, tomamos la hora de descanso, como los chicos en la escuela tienen su horario de recreo. Debemos entender que nosotros fuimos hechos para Dios y que Dios preparó una salvación tan grande para nosotros que no solo es la vida eterna. La vida eterna es el primer paso, mas nosotros fuimos puestos para heredar el galardón del reino. El galardón del reino es nuestro foco, nuestra vida, nuestro vivir, es heredar ese reino milenario con el Señor. Nosotros en la primera etapa de la salvación fuimos reconciliados con Dios. Fuimos liberados de la ira venidera.
Mas en la segunda etapa de la salvación, nosotros tenemos que ser justificados subjetivamente. Debemos vivir la santificación en nuestras vidas. Debemos vivir la conformación, la glorificación. Es todo un proceso que se tiene que llevar a cabo en mi vida y en mi vivir. El día martes, el título: la salvación eterna y el galardón del reino. Ahí nos repetía la palabra, volvíamos a disfrutar, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 13 al 15. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Estas son las dos cosas que nosotros necesitamos para heredar el galardón del reino, preparándonos para recibir esta heredad maravillosa del reino milenario. Nosotros debemos tener la santificación por el Espíritu. Para eso se debe cumplir en nuestras vidas el título que decía el día viernes: Dios desea que lo elijamos espontáneamente y que no lo hagamos de lado a Dios, que no anulemos a Dios en nuestra vida o en nuestro vivir. Este es el secreto. El día jueves decía: el vivir normal que nos conduce al reposo y a la gloria del Señor. Ahí nos hablaba que Dios creó todas las cosas en Génesis en 6 días, y el sexto día creó al hombre, y el séptimo día fue de descanso. El primer día que el hombre tuvo sobre la tierra fue de descanso. Eso nos muestra un principio, que en Dios nosotros tenemos el verdadero descanso, que en Dios nosotros tenemos la realidad del descanso. Si nosotros aceptamos el vivir normal de la iglesia, el vivir normal de un cristiano, nosotros vamos a tener una paz que va a sobrepasar nuestro entendimiento. Nosotros vamos a tener una fortaleza en nuestra vida que va a sobrepasar nuestro entendimiento. Nosotros vamos a terminar diciendo así: pero al final yo no hago nada, pero Dios me suple en todo, me sustenta, me da gozo, paz, alegría, me da victoria en mi caminar. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un vivir normal como cristiano. Entonces, nosotros hoy, por medio de la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, nosotros entendemos que nuestro enfoque de nuestro vivir como cristiano es el Espíritu y la palabra. ¿Cuál es el enfoque de nuestro vivir como cristiano? El Espíritu y la palabra. Yo no puedo dejar de lado el Espíritu. El Espíritu para mí es como tomar agua y comer. Yo debo disfrutar del Espíritu día a día, invocando el nombre del Señor, cantando himnos a Dios, orando a Dios, tocando en su presencia, tocando al mismo Señor, comiendo de el pan vivo que Él tenga para darme, que es su palabra rema, que Él me hable en mi corazón, de su palabra logos, que Él me hable por las Escrituras, por la Biblia, porque el Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Ahí está el Espíritu. El foco de mi vida es ese Espíritu que yo tengo que disfrutar. Y la palabra. Yo debo tomar la palabra en toda su amplitud, como leímos hace un ratito. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Por eso yo debo volverme a la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, vivir por la palabra, tener en mis anhelos y en mi meta que se cumpla en mi vida y en mi vivir y en mi futuro la palabra de Dios. Gracias al Señor, porque el día martes nos hablaba de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es uno de los capítulos más hermosos de la experiencia de un hombre en el Espíritu que nos dejó el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y acá en Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este versículo 16 habla de hijo de Dios, y el versículo 14 también habla de hijo de Dios. Pero hay una diferencia aquí. En el versículo 16 es hijo de Dios pequeñito, muy pequeñito. La palabra original griega es teknon, un hijo pequeño, un hijo que todavía no maduró, un hijo que todavía no creció. Entonces el versículo 16 se refiere a este hijo teknon, un hijo pequeño, que es el hijo de Dios que recibió la salvación. Entonces dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos teknon, somos nacidos de Dios, nacimos de Dios, somos pequeños, pero tenemos que crecer y madurar en Dios.
Y la referencia para un hijo maduro está en el versículo 14, que la palabra conforme al original griego para hijo en este versículo es huios. Es un hijo maduro, un hijo crecido. El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son huios de Dios, hijos maduros de Dios. Entonces, hoy nosotros tenemos una meta. Nuestra meta, nuestro foco es el Espíritu y la palabra. En mi mente debe hablarse la palabra. En mi mente debe tocarse al Espíritu. Con las personas que yo me doy más, debemos ejercitar el Espíritu y recibir la palabra. Por eso el día miércoles, conectados por la iglesia, la importancia de reunirnos. Y ahí nos llevaba al libro de Hebreos capítulo 10, donde la misma palabra nos recomienda que no nos dejemos de congregar. No nos dejemos de congregar, porque nosotros necesitamos de la vida de la iglesia. Nosotros necesitamos de un ambiente de personas que busquen, que tengan el mismo foco, el mismo entendimiento de vida que nosotros hemos recibido. No ser engañados por Satanás, que quiere anular la palabra en nuestra vida, quiere crear duda en nuestra vida de la palabra. No, nosotros tenemos como referencia firme en nuestra vida la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que no debo dejar de congregarme. Y ahí hay un ejemplo. El día miércoles se tomó Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos para hablarnos. La parábola de las 10 vírgenes, todas tenían lámparas, todas tenían aceite. Todas tenían lámparas, todas eran de Dios, todas se levantaron, todas se despertaron, mas cinco eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas son aquellas que dijeron, no, yo tengo libre albedrío, y entendieron mal lo que es el libre albedrío, dejando de lado a Dios, anulando a Dios en su vida y el servir a Dios en su vida y en su vivir. Mas las prudentes no dejaron de lado a Dios, no dejaron de lado la palabra de Dios como referencia en su vida y en su vivir. Y ellos entendieron que el foco de su vida era el Espíritu y la palabra. Entonces estas prudentes ejercitaron el Espíritu, no apartándose, porque el que se aparta de la comunión pierde mucho de ejercitar el Espíritu. Porque los hermanos genuinos y sinceros nos van a llevar siempre al Espíritu. Nos van a llevar a disfrutar la palabra, a cantar himnos, a disfrutar al Señor, clamar juntos al Señor por las necesidades. Esa va a ser nuestra realidad. Y eso nos va a llevar a un vivir normal, que nos conduce a tener un reposo en la gloria del Señor. Hermano, Dios preparó este reposo para nuestras vidas. ¿Por qué hay muchos cristianos, hermanos, que a veces nos sentimos tristes, angustiados? A pesar que tenemos todo, que no tenemos una gran angustia que estemos pasando, en lo profundo de nuestro ser tenemos como una angustia, como una insatisfacción. Es porque nosotros, los hijos de Dios, fuimos hechos para servir a Dios, para vivir la vida de la iglesia y ejercer nuestro sacerdocio, para ejercer nuestro reino por medio de la vida de Dios. Señor Jesús, por eso el título del día viernes, Dios desea que lo elijamos espontáneamente. Debemos tomar la decisión, queridos hermanos, queridos amigos, de volvernos a Dios y de elegir al Señor. Elegir vivir a Dios, elegir la vida cristiana, elegir espontáneamente. Cuesta, a veces cuesta los nuevos comienzos, pero tomemos como meta primero comenzar y después tratar de seguir por lo menos 20 días practicando lo mismo, leyendo la Biblia, buscando los hermanos, buscando la comunión, disfrutando al Señor. Entonces el veneno de la serpiente no va a anular nuestra vida, no va a poner duda en nuestra vida con respecto a la palabra. Y nosotros vamos a recibir esta vacuna maravillosa que es Cristo mismo, la vacuna prometida para esta salvación tan grande que Dios preparó, es Cristo mismo. Nosotros debemos vivir cada día más Cristo con sencillez, con sinceridad delante de Dios. Por eso tomemos una decisión, queridos hermanos, queridos amigos. Yo voy a compartir hasta aquí nomás esta semana. Nosotros debemos elegir al Señor. Por nuestra propia decisión nosotros debemos elegir tener un nuevo comienzo con Dios. Cada día, cada tarde, cada mañana.
porque nosotros vamos a cambiar, un día a otro vamos a cambiar completamente nuestra vida y nuestro vivir. Nunca sabemos lo que nos va a pasar, nunca sabemos lo que nos va a tocar vivir en el día a día. Por eso cada día debemos elegir a Dios, cada día debemos entregar nuestra vida a Dios, cada día debemos tener un nuevo comienzo. Queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor me los bendiga. Hasta aquí el disfrute de hoy. Hasta la próxima semana.